Antes que nada, muchas gracias por venir. Sí es muy gratificante tener gente que está interesada en cosas tan extrañas como es la crítica de cine, ¿no? La crítica de cine es un animal del que todavía no se sabe la forma, y creo que a como vamos no se va a saber jamás. Entonces el hecho de que haya gente interesada en platicar, en discutir el tema, un tema que para mucha gente es intrascendente, un tema que para muchos otros es un poco banal, siendo sábado a mediodía, yo creo que está bien, ¿no?, que nos sentemos a discutir en un festival como este. Entonces, no quiero hacer realmente no quise dar una lectura planificada con, saben, introducción, desarrollo, conclusiones, aunque procuraremos dar algunas conclusiones, porque sé lo difícil que es estar encerrados un rato oyendo a un tipo como yo leer una página, ¿no?, que escribió hace 4 semanas. Entonces, lo que voy a intentar hacer es un poco describir cómo concibo yo a la crítica de cine, quizá acercarme al por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que es un poco para responder las preguntas que siempre se le hacen a alguien que se dedica a lo que yo me dedico, ¿no? ¿Por qué eres crítico de cine? ¿No? ¿Cómo llegaste a ser crítico de cine? ¿Eres crítico de cine porque no puedes hacer una película? Este tipo de cosas voy a intentar más o menos dejarlas sobre la mesa, y me gustaría que ustedes todos se sintieran libres de preguntar conforme la propia plática se vaya desarrollando. Es decir, no me esperen a que yo termine. Si alguien tiene una duda, me gustaría que en ese momento levantaran la mano y empezáramos un poco a cuestionar el asunto para que la cosa sea mucho más maleable y no estemos aquí habiendo deseado irnos a la cantina a tomar una cerveza. No lo digo por mí, lo digo por ustedes, ¿no? Yo estoy muy a gusto, la verdad. Una vez más, muchas gracias a la gente del festival. Yo creo que es un muy buen principio, sabiendo que es la segunda edición, es un muy buen principio de algo que le puede beneficiar muchísimo a la ciudad. Un festival de cine siempre es necesario, no porque nos dé trabajo, sino porque a ustedes les da calidad en su tiempo de ocio. El ocio es un poco como la crítica de cine, ¿no? La gente dice ocio y todo el mundo dice, claro, ¿y eso qué? ¿El ocio para qué sirve? No tiene nada que ver, no se hace nada, no se produce. Yo creo que el tiempo de ocio, el tiempo en el que uno disfruta de su tiempo libre y lo que se hace con ese tiempo libre, es lo que le da calidad de vida a un ser humano. Entonces, el hecho de que haya un festival de cine les está dando a ustedes una calidad de vida que muchas otras ciudades, incluidas muchas en este país, no tienen. Entonces, una vez más, muchas gracias. Manos a la tierra. Es un poco raro, insisto, sentarse a hablar de crítica de cine, porque de entrada hay muchos detractores sobre esta profesión, porque lo que estamos intentando ahora, gente que antes no éramos tan populares, no voy a decir conocidos, sino populares a la hora de hacer crítica de cine, lo que estamos tratando de hacer es justo que sea una profesión, que se pueda vivir de lo que estamos haciendo, porque creemos, una vez más, que en el ámbito cultural de este país es importante que se escriba cine, es decir, guionistas, gente que tiene ideas, gente que quiere contar películas desde el papel. Es muy importante, quizá más importante, que se hagan películas, pero, y por eso es un poco por lo que a lo que me dedico ahora, es quizá igualmente importante que se escriba sobre las películas que se hacen. Es decir, que la propuesta cultural de una industria cinematográfica, si es que en México hay una industria cinematográfica, no se quede en las pantallas, sino que rebote hacia la gente, ¿no? Que la gente pueda opinar de las películas que está viendo, y que la gente pueda dar una opinión personal, fundada y enterada de las películas que le están entregando en sus pantallas de cine. ¿Por qué? Porque en México, por ejemplo, se está siguiendo un sistema de producción muy particular que en otros países del mundo no tienen, y que apenas estamos tratando de descifrar si es un sistema de producción válido, o si está entregando las películas que queremos ver. Es decir, muchos de los impuestos que nosotros pagamos, y que ustedes, jóvenes menores de edad que hay por ahí, van a empezar a pagar dentro de poco, parte de esos impuestos se está yendo, sí, ya vi las caras, así son los de Hacienda, te quitan, y de lo que te quitan le dicen a fulano de tal, pues mire, a partir de este tipo de apoyos
y de apoyos financieros que tiene el cine, que vive de nuestros impuestos y que va a vivir de los nuestros, vamos a destinar tantos millones de pesos al año para incentivar algunas películas, ¿no? El Instituto Mexicano de Cinematografía, parte de sus funciones es justo esa: escoger proyectos en papel o a medio desarrollo para otorgarles dinero para que puedan completar la película. Eso puede ser muy ventajoso si nosotros tuviéramos la certeza de que todas las películas que se están haciendo ahí nos gustan o nos funcionan o le dan calidad de vida al tiempo de ocio que nosotros ya tenemos. Pero como no tenemos esa certeza, como no sabemos qué tipo de películas nos van a entregar, y como lo que ha pasado últimamente es que nos entregan películas que ganan festivales pero que nos aburren enormemente en la sala, yo creo que es muy válido que la gente que está dando esos impuestos regrese la opinión a instituciones como el Instituto Mexicano de Cinematografía y regrese la opinión a la gente a la que le dieron el dinero para hacer la película, para decirle: pues señor Carlos Reigadas, su película ganó 3 festivales, 2 de ellos muy poco importantes, pero ganó 3 festivales, y sin embargo la sala de cine en donde pasaron su película se vació a la mitad. Es decir, si nosotros, ¿cuánta gente de aquí estudia comunicación? Ok, todavía somos muchos. Entonces no esperen mucho de la carrera, van a acabar como yo. Cuando uno estudia comunicación y se nos repite hasta el cansancio, bueno, no sé si todavía se sigue utilizando ese esquema, yo creo que es un poco así en la vida real, se nos repite hasta el cansancio el famoso esquema de comunicación de emisor, mensaje, receptor. Es decir, para que los humanos podamos compartir ideas, que es un poco también parte de la actividad cultural de cualquier país, tiene que haber alguien que diga algo, tiene que haber un algo y tiene que haber alguien que reciba el mensaje que la primera persona dijo. Si ese esquema se rompe, si ese circuito se interrumpe de alguna manera o se desvía en algún punto, no nos estamos comunicando, ¿ok? Y el cine, como un arte, como un ejercicio de apreciación, lo que estamos haciendo es ver películas y poder dar, nosotros como público, ni siquiera estoy hablando como desde el punto de vista del crítico del cine, hablo del público que paga su boleto y que va al cine a ver una película y que tiene todo el derecho del mundo de decir: no me gusta. Y no nos gusta normalmente porque ese esquema de comunicación elemental que los niños aprenden a los 2 años está fracturado. Entonces, ¿de qué nos sirve, una vez más como público, una película que va y gana 18 festivales, una película como Beautiful que pone a Alejandro González Iñárritu en los cuernos de la luna, o de su luna por lo menos, cuando la gente ve la película y le dice a Alejandro González Iñárritu: no te entendí, no sé lo que está pasando en tu película, no comprendí el asunto del chino que mata al otro chino, ¿por qué? Ese esquema de comunicación está roto y ustedes como público tienen todo el derecho de reclamarle al director y decirle: no me gustó tu película, o todo lo contrario, decirle: yo sí entendí el asunto de los 2 chinos y me gustó mucho, porque también se vale, insisto, estamos hablando de un tema de apreciación personal, es arte. Hay gente a la que no le gustan unas pinturas, pero otras sí, y hay gente a la que le pasa todo lo contrario. Con las películas pasa exactamente lo mismo, a ti te puede gustar una que yo odie y viceversa, pero lo importante es que ese primer círculo de comunicación de emisor, mensaje y receptor se multiplique para que, habiendo un mensaje en el aire, nosotros podamos discutir qué es lo que está pasando en el cine. ¿Cuál es el asunto? Que es un poco complicado que después de una película nos planten al director y toda la sala le diga: a esta mitad sí le gustó y a esta otra mitad no le gustó. ¿Okay? Eso no pasa todos los días, eso pasa con fortuna en los festivales de cine, como este. Aquí hay un director, Kim Luna, que podrá platicar con ustedes después de la proyección de su película, me imagino, ¿no? O sea, es una oportunidad que no pueden desperdiciar, hablar con el director justo después de haber visto su película. ¿Qué es lo que ocurre? Que habiendo un público que tiene el derecho a expresarse y habiendo una industria cultural como la cinematográfica que vive de los impuestos de ese público, es decir, estoy hablando del caso específico particular de México, necesitan, o es necesario, los artistas necesitan saber qué está pasando con el mensaje que están lanzando hacia el público. Y esa, desde mi punto de vista, es justo la posición que debe tomar el crítico de cine. El crítico de cine en este país, en este esquema que les acabo de reducir, yo creo que más allá de empezar a descifrar los mensajes ocultos, que se puede hacer,
que no son ocultos, son mensajes que uno encuentra, ¿no? Porque una vez más es un ejercicio de apreciación. Más allá de encontrar las referencias que una película está teniendo con otras, porque estamos hablando de arte. Una vez más, no hubiera habido expresionismo antes, no hubiera habido impresionismo y cosas así, o sea, es un ejercicio de apreciación artística. Y más allá de decir si la fotografía es buena, si los paisajes son bonitos, o si fulana de tal se ve muy guapa, yo creo que es necesario un portavoz entre el público y el cineasta que le diga al cineasta, desde el punto de vista del público, tu película apesta. O todo lo contrario, desde el punto de vista del público, la amamos, ¿no? Cuando esa voz se le da a una sola persona, esa persona debe ser llamada crítico de cine. El problema con el crítico de cine es justo ese, que cuando nosotros en una mesa de una cantina decimos, no nos gustó Beautiful, todo el mundo dice, claro, no nos gustó Beautiful, está muy mal, o si nos gustó, está muy bien. Pero cuando un crítico de cine, una persona, lo dice o lo escribe, todo el mundo lo ve y dice, claro, él es crítico de cine y no le gusta nada, ¿no? Porque además estamos en ese otro punto en el que la gente cree que a los críticos de cine no nos gusta ningún tipo de película. Ahí les va, hoy en la mañana a las 12 me metí a ver una película que ya había visto, porque sí me gusta. Y la película que van a pasar a las 6 de la tarde, que Somos lo que hay, la he visto 4 veces, porque sí me gusta. Y el gran estigma del crítico de cine es que todo el mundo se acuerda de las películas que no le gustan al famoso crítico, pero nadie se acuerda de las películas que sí le gustan. Y justo por eso, justo eso es lo que está confirmando el punto que les quiero yo exponer, que es ese portavoz es necesario para ustedes y es necesario para una industria cultural como la del cine. ¿Por qué? Y es donde viene la eterna pregunta. Tú haces crítica de cine porque no puedes hacer películas, ¿cierto o falso? Falso. O sea, sí estudié comunicación y sí he tenido algunos talleres y sí he tratado de agrandar mi bibliografía sobre la apreciación cinematográfica y sí estudié cine, es mi segunda carrera, pero estudié cine sabiendo que no quiero filmar. O sea, yo no quiero hacer películas. No tengo la menor intención de meterme a un rodaje para estar a las 2 de la mañana en el Ajusco, ¿no? El Ajusco es un cerro que tenemos en la Ciudad de México, donde hace frío hasta en agosto. O sea, es impresionante, cae nieve en invierno, es una cosa horripilante. Entonces yo no quiero que me toque un rodaje para que un señor venga y me diga, es que las luces están mal puestas, hay que ir a contratar a no sé quién para que las... O sea, esa no es mi chamba, yo no quiero que sea mi chamba. Yo estudié cine porque quiero entender el cine, no quiero hacer películas. Y no me dedico a hacer crítica de cine porque no pueda hacer películas. Sí he hecho películas, pero sé, justo porque las he hecho, que no quiero seguir haciendo. ¿Okay? Yo quiero ser el portavoz, yo de manera particular, y lo puedo decir también a nombre de Joaquín Rodríguez, que es mi socio en Cine Garage, del proyecto del cual podemos hablar mañana. Hoy no se valen preguntas de Cine Garage para no revolver. Yo puedo decir desde el punto de vista de Joaquín que también está en las mismas. O sea, Joaquín, además de estudiar comunicación, estudió actuación. Tiene 2 carreras de la misma manera y sabe perfectamente que lo que él quiere hacer ni siquiera es actuar en cine. A él le gusta decirle a los directores, oye, mira, tu película me pareció esto y me pareció esto y me pareció esto. Que es un poco el otro desvío de las intenciones de la labor del crítico de cine. El crítico de cine tiene que hablar con los que están haciendo cine. Sí, se hace la crítica para que ustedes tengan cierta orientación, y esa orientación debe tener una retroalimentación entre ustedes y quien está tomando su voz casi de manera autoritaria. O sea, a mí nadie me dijo, tú vas a ser el encargado de hacer críticas de cine. Se consigue el empleo, se trabaja para lograrlo, y se espera que alguien más llegue y me supla. Pero con quien realmente hablamos es con la gente que está haciendo cine, porque queremos que este círculo de comunicación sea lo más virtuoso posible. Porque, sabiendo que yo no quiero hacer películas, lo que sí quiero, lo que me gustaría también que quede claro es que hacer cine no es nada más sentarse en el rodaje o en la sala de edición o en la sala de postproducción. Hacer cine también es escribir cine, y pregúntenle a Guillermo Arriaga. O sea, Guillermo Arriaga peleó 6 años, más o menos, un poco antes de que empezaran a rodar Amores Perros, y mucho después, hasta que él empezó a dirigir sus películas. Peleó 6 años para que el nombre del guionista
ya no fuera guionista, fuera escritor de cine. ¿Por qué? Porque el que escribe cine también está haciendo cine, ¿ok? Y el que coge la cámara y la pone también está haciendo cine. Y el electricista que va y cuelga los focos también está haciendo cine. Los actores, los asistentes, los stand-ins, los dobles, los de foto fija, están haciendo cine. Y esto nos queda a todos muy claro. Pero ojo, cuando la película se termina, cuando ya pasó por la postproducción, cuando ya se le dobló el audio, cuando ya se terminó, la película tiene que ser distribuida para que llegue a las salas de cine. Los distribuidores también están haciendo cine. Y luego la película se tiene que exhibir, tiene que llegar a Cinépolis, la tienen que poner. Los exhibidores también están haciendo cine. Ustedes cuando pagan su boleto y escogen una película encima de la otra, cuando llenan una sala y dejan la otra vacía porque una les gusta y las otras no, están haciendo cine. Porque, como nos estaban contando a la hora de entrar, la gente que pasa las películas le avisa a los que distribuyen las películas, que luego se ponen de acuerdo con los estudios, que son los que hacen las películas, y les dicen: ¿qué crees? Transformers sí se llenó, pero Monstruos Zona Infectada no se llenó. ¿Qué está pasando? Y ellos tienen una visión completamente distinta del cine a la que tenemos nosotros. Para ellos es un negocio, porque el cine también es negocio, y tienen todo el derecho de planificar sus películas a partir del número de personas que entran a una sala. Por eso están haciendo cine, porque las decisiones que ellos toman influyen en las producciones que van a venir después, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Y es un poco la siguiente postura: ¿por qué quien escribe de cine cuando el cine ya se proyectó no está considerado como gente que también hace cine? Desde mi punto de vista muy particular, gente como Jorge Ayala Blanco, que debería estar sentado en esta mesa en lugar mío, él sí es crítico de cine. Gente como Gustavo García, que debería estar en esta mesa en lugar mío. Gente como Rafael Aviña, que debería estar en esta mesa en lugar mío. Gente como Luis Tobar, que es el mismo caso, que son críticos de cine muy importantes en este país. Cuando ellos escriben y toman la voz del público y la ponen por escrito, ellos también están haciendo cine. Por una razón fundamental: están entendiendo o tratando de entender el proceso de comunicación de emisor-mensaje-receptor. Lo están poniendo por escrito, que además es otro mensaje. Estamos multiplicando ideas, estamos multiplicando sensaciones y estamos multiplicando emociones. ¿Okay? Yo empecé a leer, por ejemplo, a Carlos Bonfil y a Gustavo García, porque cuando leía sus críticas de cine, luego se convirtieron en mis maestros y fue una cosa alucinante, ¿no? Fue una cosa súper afortunada. Cuando yo leía lo que ellos estaban haciendo, yo decía: sí, estoy de acuerdo con ellos. Yo quiero ver películas como la ven ellos, para que las películas que se hagan luego en este país sean mucho más cercanas a la gente, o hablen de temas que me interesan más, o cuenten historias que me diviertan más. Estaba yo justo asignándoles mi voz de pequeño espectador de 14 años, diciéndoles: sí señores, sigan diciendo lo que están diciendo. Y cuando leía yo a Luis Tobar, con quien normalmente no concuerdo en ningún tipo de opinión, pero que a pesar de eso es muy buen amigo mío, y eso lo decía yo rematar, cuando yo leía a Luis Tobar decía: este tipo ve el tipo de cine que yo jamás me metería en una tarde de verano, cuando afuera está lleno, ¿no?, de rebeldes sin causa, teniendo un verano espectacular. Yo no quiero ver las películas que ve Luis Tobar. Y a pesar de eso las veía, justo para reafirmar mi punto de vista sobre el cine del cual él estaba hablando. ¿Por qué menciono a Luis Tobar? Porque, insisto, cuando platicamos de cine, cuando estamos en los festivales de cine a los cuales nos invitan y salimos de la misma película, normalmente nuestras opiniones son encontradas. Por lo general, siempre, el 90% de los casos, él ama películas que yo odio y viceversa. Pero eso no nos impide, muchachos, eso no nos impide sentarnos a una mesa a comer y hablar de esa misma película y hablar de otras películas, justo para enfrentar a la sala, a la mitad de la sala a la cual no le gustó Beautiful, con la otra mitad de la sala a la cual sí le gustó Beautiful. Y es ahí donde, insisto, me gustaría dejar un poco el tema para empezar a responder preguntas y a mover el asunto. Es ahí donde se enriquecen varias cosas. Número uno, su tiempo de ocio. Porque si ustedes leen a un solo crítico de cine, está bien, está perfecto, está maravilloso. Pero así como ustedes, por ejemplo, hay gente que cuando juega la selección nacional, ¿no?, ahora que juegan, creo que pasan el partido en 7 canales diferentes. Hay gente que dice: a mí me gusta cómo lo narra TV Azteca. Y hay gente que dice: a mí me gusta cómo lo narra el Perro Bermúdez. ¿Okay?
Pero hay gente que va de canal en canal nada más para ver cómo cuentan el gol los de Azteca y cómo cuentan el gol los de Televisa. Si eso se hace en un partido de fútbol, que también le da tiempo, nivel a su tiempo de ocio, si eso se hace en un partido de fútbol, ¿por qué no se puede hacer a la hora de apreciar una película? Y es ahí un poco la labor que tenemos los críticos hacia el público. Ya hablamos con la gente que hace cine, ¿ok? Ese fue el primer punto. Ya le dijimos en qué momento se puede hacer una película como tal o como la otra, o incluso nos llaman a juntas de producción. Yo he tenido esa suerte también donde me dicen, mira, esto es lo que llevamos, ¿qué opinas tú que se puede hacer? O para que guste más, o para que gane un festival. Y la mía no es que sea una opinión experta, simplemente es una opinión que a ellos les interesa, porque saben que estoy más cerca del público que de la gente que está haciendo cine y escribiendo cine. ¿Okay? Se habla con ellos, de acuerdo, pero a la hora de que uno empieza a dar su opinión de una película, se tiene que poner del lado del público, nunca del lado del cineasta, y tratar de entender la película como la entendería el público. El crítico de cine, de la misma manera que el crítico de pintura, de la misma manera que el crítico de música, de la misma manera que el crítico de cocina, que son críticos, pero nadie dice, no le gustó el espagueti porque es crítico, o sea, a ellos sí se les hace caso. Al crítico de cine no, en parte por el propio fenómeno del cine. El crítico tiene que educar a su público, y educar no porque sepamos más, sino porque tenemos el enorme privilegio de haber tomado su voz y poderle decir al señor Reigadas, sus películas son muy aburridas. Y la gente en el cine nos aburrimos todos, ¿no? El proyeccionista se durmió, señor Reigadas. Ganó el festival, sí se lo llevaron, y luego filmó su capítulo de Revolución, y tiene una actriz muy guapa, así, Sol está muy guapa y salió su película, pero la película es aburrida. ¿Por qué es aburrida la película? Entonces cuando tomamos su voz y le decimos, señor, por eso no se vale que yo pague 50 pesos por una película de 2 horas donde no pasa nada, desde el punto de vista del público. La intención que nosotros tenemos como críticos de cine, los que yo conozco, que son los que les acabo de mencionar, Jorge Ayala Blanco, Gustavo García, Rafael Aviña, Luis Tobar, Joaquín Rodríguez y yo, que son ellos, no yo, ellos son críticos muy importantes de cine, son gente a la que yo respeto desde siempre. Nuestra labor es tratar de que el público entienda un poco más lo que está pasando en sus pantallas de cine, para que en el caso de México ustedes puedan tener el derecho de decidir si quieren que se sigan haciendo las películas que se están haciendo con su dinero, que les quita Hacienda cada mes a fuerza. ¿Okay? No es que seamos los justicieros de la opinión pública, pero yo creo que en el circuito artístico, y en este caso en el del cine, el último eslabón tiene que ser el del crítico de cine. Se escribe cine, se preproduce cine, se produce cine, se postproduce cine, se distribuye cine, se proyecta cine, y se necesita escribir y entender ese cine. Porque el cine, entre muchas otras manifestaciones artísticas, es la expresión directa del momento histórico que está viviendo un país. Y si nosotros creemos que el cine solamente es entretenimiento, porque lo es, y si creemos que el cine solamente es una industria o un comercio, porque también lo es, o si creemos que el cine solamente es arte, porque también lo es, estamos dejando de lado un pedazo muy importante de cualquier tipo de manifestación artística real, como el cine, no la televisión, el cine. A través del cine la gente se ve a sí misma y se entiende a sí misma en su propio momento, que no es gratuito. Y ayer me preguntaban si estaba yo de acuerdo con que Misbala hubiera sido designada como la película que la Academia Mexicana, que no nos preguntó nada a nosotros, ojo, se critica al crítico pero no a la Academia de Cine, cuando la Academia de Cine son 15 vatos que de repente dicen, pues mete Misbala, que no hay nadie más. ¿Okay? Sin embargo, fue un accidente muy afortunado. Me preguntaban justo ayer que fuimos a ver cortometrajes, ¿tú crees que Misbala deba representar a México como la opción para que quede en la selección final de contendientes al Oscar? Y dije, sí, por supuesto. Yo prefiero antes que vaya Misbala, que vaya una película como Luz Silenciosa. Perdón que insista sobre Reigadas, pero es que es un nombre que desafortunadamente todo el mundo conocemos. No tengo nada en contra de él, de hecho. De sus películas, sí, de él no. Ahí donde podemos también diferenciar, ¿no? Yo tengo muchos amigos que hacen cine y les he dicho que no me gusta su película, y sin embargo siguen siendo muy amigos. Pero bueno, ¿por qué creo que Misbala, y es ahí donde
donde voy a fundamentar mi opinión de también es importante que se escriba de cine, porque entendemos nuestra situación a partir de nuestro cine. Porque es importante que Miss Bala sea la representante de México ante el Oscar, porque es un reflejo, sí, muy personal de su director, de Gerardo Naranjo. Es un reflejo muy personal de lo que está pasando en este país. ¿Okay? Cuando la guerra de Irak estaba en su peor momento, Estados Unidos tuvo que entender lo que habían hecho a través de sus películas. Y justo por eso hubo tantas películas de Irak y de la guerra de Irak y de soldados en la guerra de Irak que además llegaron a México. ¿Qué estaba pasando en ese momento en Estados Unidos? Estaban tratando de entender qué es lo que había pasado. ¿Por qué todavía se siguen haciendo películas de la posguerra civil española? Y Pan Negro, una película que curiosamente también está peleando para ganarse el Oscar, pero de parte de España, lo que está haciendo es entender lo que pasó en las villas catalanas después de la guerra civil española. ¿Por qué se siguen haciendo esas películas? Porque los españoles, más allá de filmar rec, también quieren entender qué fue lo que pasó y qué momento están viviendo ahora en una democracia y en una economía tan frágil cuando salieron de una guerra civil y se convirtieron en un país tan poderoso. Por eso están revisando otra vez la crisis anterior, porque ellos están en crisis ahora. Si entendemos al cine como a cualquier otra manifestación artística como un reflejo de lo que pasa en las realidades de un país, vamos a podernos entender a nosotros mismos. Y yo creo que el crítico de cine tiene la obligación, ya no la necesidad, porque esto sí lo hacemos con gusto y por gusto, pero es un compromiso con el circuito cultural. Tenemos la obligación de decirle al público, esta película te quiere decir esto. Ya tú sabes si estás de acuerdo con el discurso o no, pero yo creo, como persona a la cual se le está dando el micrófono, yo creo que esta película te está hablando de esto o no te está hablando de nada. Ya tú escoges. Sí tenemos, y creo que debemos educar al público en ese sentido, de decirle, mira, en tus cines están manejando estos temas, ¿tú cuál crees que sea más importante? Y ya ustedes deciden. Yo me puedo preciar de jamás haber dicho en una crítica mía, no vayan a ver esta película. Nunca lo digo. O sea, puedo decir que no me gustó, puedo decir que me parece una basura, pero